RTP. 9:17. Le damos la bienvenida al economista Juan Carlos Jácome, que siempre estamos felices de recibir acá, esta vez por vía digital. Con él hablaremos sobre los pronósticos de crecimiento en el PIB para este año en el Ecuador. El Banco Central habla de cerca de un 3%, un poquito menos. Deloitte, un poco más pesimista, habla de menos del 2% en este año. 1,2% dice Deloitte. Así que bueno, bienvenido, estimado economista Jácome, a la mañana en RTP. Cuéntenos, ¿qué deberíamos esperar? O qué deberíamos al menos no esperar. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, un saludo a ustedes en el panel, también a Jorge, y a todo el equipo que hace que este programa salga todos los días al aire, y especialmente a la distinguida audiencia. Bueno, yo creo que de pronósticos a veces es muy complicado hablar porque digamos que son números que se estiman de manera estadística, pero no siempre la estadística es tan eficiente en recoger aspectos como estos conflictos que ocurren en el Medio Oriente o las tribulaciones que hubo con Trump y el mundo a inicio de este año. Pero si uno más o menos ve los números, yo sí creo que el crecimiento del país estará entre el orden del 2 y el 3%. En ese rango más o menos estaría. Creo que por debajo del 2 sería algo muy excepcional que ocurre en la segunda parte del año, pero como van las cosas, me atrevería a decir que este año el número estará entre el 2% y el 3% aproximadamente. De hecho, en el primer trimestre de este año ya se ha crecido al 3% y muy seguramente en el segundo se pueda crecer un poco más, y ya luego le explico el porqué. Economista, tomando eso como punto de partida, el año pasado lo terminamos, si en verdad no me falla, con un decrecimiento del 2% comparado al 2023. Es decir, que, y lo discutíamos con otros invitados en otros programas, era muy probable que este rebote sucediera a lo largo del año 2025, sobre todo porque el 2024 también fue un año donde tuvimos varios meses con apagones, con un sector comercial que fue lastimado y que tuvo que estar en para mucho tiempo, además de otras alternativas y demás. Digamos que esto en parte era de esperarse. Ahora, ¿es lo que busca o lo que deberíamos buscar como ciudadanos y como gobiernos tener ese crecimiento, o deberíamos apuntar todavía aún más? Y si es aún más, ¿cómo llegar a ese crecimiento? A ver, yo realmente discrepo con ese concepto del rebote. Me parece que, si mis colegas lo mencionan, me parece esto muy básico o elemental viniendo de gente que conoce la materia. O sea, digamos que la economía no es algo que cae y luego rebota. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el tema energético no se resolvía en diciembre? No iba a rebotar la economía en enero, febrero y marzo. Hubiéramos seguido en una hondonada. ¿Qué hubiese pasado si el precio del petróleo se desplomaba a la mitad de lo que acabó del año pasado? No íbamos rebotado, hubiéramos ido más al fondo. Entonces, creo que en la simpleza de la palabra, a veces por ser muy eficientes, comunicativos, y no me refiero a usted, me refiero a algunos colegas que hablaban del efecto rebote, ahí dejan demasiada tela por cortar. De hecho, a mí me encanta hacer las autopsias de las economías más que escribirlas post-mortem. Es decir, una autoridad forense. La historia del 2024 es así. En todo el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024, el Ecuador enfrentó una contracción en la oferta de dinero, medida desde lo que se denomina a nivel técnico M1. Viendo eso, el efecto inmediato fue una caída en el primer semestre del año pasado. Esa caída en el primer semestre, digamos que tenía vientos favorables, porque a partir de más o menos julio del año pasado, el precio del cacao empezó a florecer brutalmente. Eso implicaba que más dinero entraba al país. Pero, evidentemente, al obligarnos a pagar las máquinas y a no producir, generó que en el número final, lejos de recuperarnos, sí cerráramos con un menos 2%. Ahora, en este año, el primer trimestre muestra un 3%, y no es por el rebote. De hecho, el crecimiento de la oferta de dinero entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, ¿sí?, es lo que empuja el crecimiento de este año, dado que las máquinas están prendidas.
De hecho, para ser muy concretos, el crecimiento del dinero entre octubre, noviembre y diciembre de 2024, comparativamente con 2023, mismo periodo, es exactamente del 3,11%, lo cual nos quiere decir que el crecimiento del dinero en un trimestre determinado se ve reflejado en la economía en el siguiente trimestre. ¿Qué va a pasar en el siguiente trimestre? Es decir, en el segundo trimestre del 2025. Muy seguramente la economía va a crecer más del 3%. ¿Y por qué le digo esto? Porque la oferta de dinero creció en este primer trimestre alrededor del 5%. ¿Desde qué fuentes, economistas Jácome? ¿Por dónde? Banco Central del Ecuador. No me refiero a la fuente de su data, me refiero por dónde entró, porque hay bancos que dicen que no están colocando plata, no es que está creciendo la inversión en el país, que empieza a circular más dinero. ¿De dónde viene el crecimiento de la oferta? Es cacao, es decir... De las exportaciones, o sea, ha sido un repunte de la exportación, nada más. Nada más, por eso, de hecho, me preguntan, oye, el 3%, ¿cómo se genera? ¿Qué causa el crecimiento a corto plazo? Dinero. Ahora, ¿qué sí hay que reflexionar? Y su pregunta lleva a la reflexión profunda, es, a ver, si el dinero creció en un 3% en el último trimestre del 2024 y por ende crecemos hoy al 3% en el PIB, quiere decir que estamos sinceramente en un crecimiento inercial. Mañana la economía va a decrecer y por tanto, decrecer la liquidez, la economía decrecerá. La pregunta es, ¿qué hacemos como Estado, como gobierno, para que de ese chorro de dinero, de agua, lo multipliquemos más y en lugar de crecer al 3%, crezcamos más del 3%? Ahí está para mí el reto del Estado como tal en cómo hacer que los pares se multipliquen. Pero el año pasado con el decrecimiento económico, digamos, no estamos en las mejores condiciones y encima nos cayó, como usted mencionaba más temprano, es la debacle de los apagones. ¿Ya? Total, eso fue la todo. economía necesitaba recuperarse, ¿no? Porque muchos proyectos, muchos procesos que se detuvieron simplemente reiniciaron. Y creo que por ahí va también el argumento de quienes defienden el rebote, ¿no? Que el dinero que dejó de circular, que la gente lo guardó en el banco, en el Colchón Bank, volvió a salir a la calle y la economía creció para recuperar lo perdido. Bueno, en realidad yo lo veo más pragmático. ¿El por qué la economía decayó en el 2024? Porque las máquinas se apagaron, punto. Recuerdo que el PIB es producción. No hay máquinas prendidas, no se produce. Correcto, ahí está correcto. El número concreto. Ok, acabados los apagones, las máquinas se prenden. Obviamente el PIB empieza a funcionar, pero vamos a ser también muy concretos. Nadie va a prender máquinas de un momento al otro si no percibe que la demanda existe, ¿no? Entonces, todo en principio debería ser gradual. Entonces, esta gradualidad podría haber implicado que el crecimiento en este primer trimestre no hubiera sido tan, digamos que plausible como ha ocurrido. Probablemente, sí, al notar que había una liquidez en el mercado existente, el sector empresarial decidió aprender de una de las máquinas y por ende vemos esta boyante, digamos que número que a todo el mundo nos agrada. Y ojo, el 3% no compara último trimestre 2024 con el primero de 2025. Compara el primer trimestre del 2025 con el primero del 2024. Es decir, digamos que en la foto, sí, todavía la comparación que uno hubiese arrastrado de los apagones no se percibiría tan directamente, ¿no? Donde sí vamos a ver quizás un incremento bastante grande por justamente el no prender máquinas versus prender máquinas, es diciembre, cuando lo comparemos a final de este año, ¿no? Ahora, solamente un tema importante, porque la exactitud de las cifras que se nos presentan también puede ser un poco limitado. Su naturaleza no es exactamente la de una proyección de crecimiento de PIB. Supone que el Banco Central lo que ha mostrado es un índice de actividad económica coyuntural y que los datos propiamente sobre el PIB saldrían el próximo mes. ¿Qué diferenciación hay que hacer ahí? Bueno, el índice de actividad económica muy seguramente es una aproximación de ese Producto Interno Bruto que ellos hubiesen estimado, o que van a estimar de aquí en adelante. Suele ser una aproximación muy cercana a la producción,
porque de alguna forma es la velocidad con la que quizás se han transado los bienes y servicios en la economía. Muy probablemente este índice es construido sobre la base de las ventas que registra a nivel del SRI y hacen esta estimación. Entonces, no es, digamos que un valor cierto en materia, digamos que estadística, de que equivale a la misma nomenclatura, pero para efectos de estimación ven lo mismo, ven cómo se ha dinamizado la economía en este tiempo. Economista, en este caso estamos hablando del crecimiento en este trimestre, ya, y me gustaría tomar ese punto del crecimiento económico en general del país, pero también ligarlo a algo que va muy de la mano, que no digo que siempre vayan a ir exactamente a la par, tal cual, pero van muy de la mano, que es el tema del empleo en Ecuador. Y actualmente en Ecuador tenemos, con datos a marzo, al menos el primer trimestre también de este año, aproximadamente el 34% de las personas tienen un empleo formal. Es decir que solamente 3 de cada 10 o 1 de cada 3, como lo que usted lo quiera ver, tiene un empleo formal en Ecuador. ¿Cómo podríamos llevar este crecimiento económico que puede ser en este trimestre, pero que también, en el caso de que se pueda dar a lo largo del año, y esperemos también, por supuesto, que a lo largo de muchos años o varios años más, ¿cómo podemos hacer para traducir ese crecimiento económico también en un crecimiento del empleo? ¿Qué hace falta ahí para que las personas puedan tener un acceso a empleo formal? Sí, la pregunta es súper interesante. Y digamos que el empleo es una consecuencia del incremento de la actividad económica. Es decir, si las empresas no deciden producir más, por ende, si el PIB no crece a un ritmo interesante, no van a demandar más personas para que trabajen en sus empresas. Entonces, el empleo siempre es una consecuencia de la actividad económica. Muchas personas y muchas veces se piensa que el empleo se sube por decreto o por decisión de política porque así se va a hacer. Y no, por más que se hagan esfuerzos, si de cualquier índole, si la economía no crece, el empleo no va a aumentar. Y vamos un poco a los números. Desde antes de pandemia, 2019, la economía ya venía en una suerte de estancamiento, ¿ok? Por tanto, y si vemos que lo que no se estanca es la población, al crecer la población y la economía estar de una forma constante, evidentemente hay una población económica dispuesta a trabajar que no tiene plazas de empleo. Si a eso le sumas la caída de la economía producto de la pandemia y que digamos que podemos estar en la línea límite de lo que fue el 2019, poquito más, poquito menos, ¿sí? Quiere decir que todavía tenemos esa misma brecha más la que la población hoy nos ha generado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos apuntar realmente? Es ver cómo dinamizamos la demanda agregada de nuestra economía. Porque es lo de corto plazo, es decir, podemos decir, y está bien, cómo fomentamos las exportaciones, que para mí es la clave, la variable número 1. Porque al final, si el Ecuador exporta más, trae más divisas y la demanda interna aumenta. Pero eso es de mediano plazo. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Para eso necesitamos una banca de desarrollo que trabaje y exista. Hoy no hay banca de desarrollo. Segundo, ¿cómo logramos que en el corto plazo podamos tener crecimiento económico si, como estamos, pues la única variable a observar es la oferta de dinero? ¿Cómo hacemos que la oferta de dinero aumente? Ahí sí habría que pensar en cómo, lo conversamos esa vez, cómo rediseñar el mapa financiero y cómo está estructurado el tema financiero, cómo generar de pronto incentivos para que venga más dinero al país del que ha venido históricamente desde la década del 60, que no es más allá del 1.11% del PIB como inversión extranjera directa, ¿sí? O también generar espacios de quizás adquirir líneas de financiamiento, digamos que entre países, para generar ciertos espacios de desarrollo específicos al interior. No hay más. Dinero para crecer en el corto plazo y para crecer en el largo plazo, exportaciones e invertir en capital físico. La historia no es sencilla, sí, la tarea no es fácil, pero creo que viendo la variable clave en cada momento podemos ver un mejor porvenir. Jorge y César, lamentablemente, y yo siempre digo lamentablemente, nadie en este país ha comprendido o desea comprender que para procurar crecimiento en el corto plazo hay que gestionar la liquidez del país, y para largo plazo hay que gestionar no solo liquidez, sino también que la inversión en el país exista
en infraestructura para tener un crecimiento a largo plazo. Si eso no se ve, seguiremos todos los años discutiendo del presupuesto, de los impuestos, de la deuda y cómo se paga el resto que le debemos. Muy bien, siendo las 9:32, le agradecemos, querido Juan Carlos, por habernos acompañado nuevamente aquí en la mañana en RTP. Un gusto a los dos, pasen bien a toda la audiencia. Buen día. RTP